Se fue la señal. Buenas, ¿me escuchan? Se fue la señal. Sí se escucha, Lee. Sí, que tengo problemas acá. Creía que se había ido la señal. Recompartir. Ahí sí. Bien. Bien. Entonces, para gráficas de esta función exponencial, lo más recomendable es hacerlo un cuadrito, ¿verdad? Los valores de x que le podemos dar es -1, 0 y 1. Y evaluamos cada valor de x en la función, ¿verdad? Y entonces nos va a dar el correspondiente valor de y para cada valor de x que evaluemos. Con esos dos valores hacemos la anotación, ¿verdad? Escribimos el punto coordenada x, y, ¿verdad? -1, 0,14, en este caso 0,1 y 1, 7,39. Esos coordenadas los ubicamos en el plano cartesiano, ¿verdad? Y los unimos con una línea que debe quedar encima del eje X. Como en este caso queda bien pegado, pero debe quedar encima, ¿verdad? Y que se extiende hacia infinito, hacia la derecha. Estos dos ejemplos son ejemplos de funciones crecientes, ¿verdad? Pero eh, cuando, porque la base es mayor que cero, que uno, ¿verdad? Mayor o igual que uno. Bueno, vamos a ver función logarítmica. Entonces, en los casos donde la función logarítmica, bueno, estos son los ejemplos de función exponencial de este tipo con base A, ¿verdad? Y la función exponencial natural, que es con la base E, ¿verdad? Y que la forma de calcularla es con la tecla, en la calculadora, la tecla Shift, ¿verdad? La tecla Shift. Después la tecla de logaritmo, shift, que es segunda función, logaritmo natural, porque arriba aparece la función e a la x y seguidamente solo escribimos el valor del exponente cuando hemos evaluado. Bien, ahora pasamos a la función logarítmica. O sea, de la misma forma que si y es igual a f de x y su inversa es x igual a f a la -1. Utilizamos la función logarítmica base A para calcular la inversa de la función exponencial a la x. La función logarítmica se define así. Si y es igual logaritmo base A de x, le hace logaritmo base A de x,
Entonces se cumple lo siguiente, que a la y, es decir, la base del logaritmo elevado a la y es igual a x, ¿verdad? El valor del logaritmo que se está calculando, ¿verdad? Es decir, este a la y es igual a x. Logaritmos comunes. Los logaritmos comunes pueden ser utilizados para cálculos aritméticos que implican multiplicación, división y el cálculo de potencias y raíces. Un logaritmo común utiliza el número 10 como base, es decir, que el y igual logaritmo de base 10 de x es un ejemplo de logaritmo común. Ahora, para evitar complicaciones en la notación, el logaritmo común puede escribirse así, ¿verdad? Y igual logaritmo de x. O sea que cuando hay una función que solo aparece logaritmo de x, significa que la base es 10, ¿verdad? Pero no se suele escribir. Con la calculadora, los logaritmos comunes se pueden calcular directamente. En la calculadora, el logaritmo común de base 10 está dado en esta tecla, ¿verdad? Si ustedes observan aquí, esta que estoy señalando acá, ¿verdad? O sea, es un logaritmo de base 10. Bien, entonces esas se pueden calcular directamente. Por ejemplo, tenemos la función y igual logaritmo de x. Entonces, damos valores, ¿verdad? ¿Qué valores podemos dar para una función logarítmica de logaritmo común? Todos los valores arriba de cero. Si le ponemos cero, nos va a decir que no existe la función, ¿verdad? La calculadora nos va a dar error. Pueden comprobarlo. Aprieten la tecla logaritmo y cero y le va a dar un error. Pero si le aprietan logaritmo de cero, de punto uno, sí les va a dar un valor menos uno, ¿verdad? Para 0,1. Entonces, valores que vamos a dar son valores arriba de cero. Entonces, el primer valor que podemos dar para esta función logarítmica es 0,5, un valor pequeño, ¿verdad? Después de cero, un valor pequeño un poco mayor que cero, ¿verdad? Entonces, si lo evaluamos, solo decimos logaritmo 0,5 nos va a dar negativo 0,30. Negativo 0,30. Entonces se nos forma el punto 0,5 negativo 0,30. Para uno el logaritmo nos va a dar cero. Entonces ustedes pueden comprobar ahorita con la calculadora si la tuvieran a mano. Logaritmo de uno nos da cero. Entonces se nos forma el punto 1,0. Para 2 entonces 2 solo sustituimos logaritmo de 2, ¿verdad? En la calculadora, log, la tecla log. Y 2 favor, les pido que apaguen los micrófonos, ¿verdad? Para nota 0,30, o sea, esto aproximado a dos cifras decimales, ¿verdad? Entonces no forma el punto 2,30. Y otro valor 3, entonces decimos logaritmo de 3 nos da 0,48, aproximado con dos cifras decimales. Entonces no forma el punto 3,048. Entonces, estos puntos los ubicamos en el plano cartesiano. Digamos, aquí el primer punto sería 0,5 menos 0,30, ¿verdad? Menos 0,5, 0,30, que es este punto de acá. El siguiente punto resulta ser un intersecto en el eje X, 1,0, ¿verdad? Entonces cae sobre el eje X en 1. El siguiente punto es 2, 0,30, ¿verdad? 2 para X, 0,30 para, para Y, ¿verdad? Y el último punto sería 3,
0,48, es decir, un poquito más arriba que el punto anterior. Entonces estos puntos se unen con una gráfica, ¿verdad? Con una curva donde no debe traspasar el eje Y, ¿verdad? Se aproximan del lado izquierdo, pero no lo cruzan. Entonces, el dominio de esta función se dice que son todos los números positivos, ¿verdad? Para el logaritmo, el dominio son todos los números positivos. O sea que x debe ser mayor que cero para que la función exista, ¿verdad? Entonces, esta sería la gráfica de una función, un ejemplo de logaritmo común, ¿verdad? Que eso se calcula con la tecla log, LOG, ¿verdad? Que directamente en la calculadora. A favor, les pido que cierren el micrófono, ¿verdad? Ajá. Bien, bien. Otro ejemplo. Nos dan ejemplo, dada la función y igual logaritmo de x menos 2 entre paréntesis x menos 2 hacer la gráfica y encontrar el dominio. En este caso, el dominio lo encontramos haciendo x menos 2 mayor que cero, ¿verdad? O sea que si solo es logaritmo de x, el dominio va a ser todos los valores donde x es mayor que cero, pero aquí, como es logaritmo de x menos 2 resolvemos como cualquier desigualdad. Entonces, x menos 2 sustituyendo. Entonces, aquí, porque el dominio es todo lo que la expresión a la que saca el logaritmo es mayor que cero. Entonces, aquí tenemos que resolver la desigualdad para sacar el dominio, ¿verdad? Entonces, x menos 2 entonces, igual como cuando vimos desigualdades, este 2 que está restando pasa al otro lado sumando. Entonces, me va a quedar x mayor que 2, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el dominio, o sea, todos los valores que sean mayores que 2 sin incluirlo, ¿verdad? Por tanto, el dominio va a ser x mayor que 2, ¿verdad? Sin incluirlo, es decir, de 2 abierto hasta infinito. Entonces los valores que vamos a sustituir tienen que ser mayores que 2, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es dar un valor, aquí evalué de 3 en delante, ¿verdad? Pero podemos dar un valor de 2,5, ¿verdad? Para que haya más precisión antes, ¿verdad? Que no está acá. Entonces, si x igual a 3 evaluando, esto me quedaría, logaritmo de 3 menos 2 se convierte en logaritmo de 1, ¿verdad? Y logaritmo de 1 es 0. Entonces se nos forma el punto 3,0, ¿verdad? Un intersecto en el eje X. Si X es igual a 5, entonces sustituyendo Y va a ser igual logaritmo de 5 menos 2, es decir, logaritmo de 3, ¿verdad?
5 menos 2 me queda logaritmo de 3. Logaritmo de 3, 0,48. Entonces no forma el punto 5, 0,48, ¿verdad? Un número bien pequeño para y. Si x es igual a 12, ¿verdad? Entonces y va a ser igual logaritmo de 12 menos 2. 12 menos 2 se quedaría logaritmo de 10. Logaritmo de 10 es igual a 1, ¿verdad? Entonces se nos forma el punto 12,1. Estos tres puntos los ubicamos en el plano cartesiano, ¿verdad? Quedaría 3,0, intersecto en x, 5, 0,48, era un número bastante pequeño, y 12,1, ¿verdad? 12,1, ¿verdad? Y los unimos con una curva, ¿verdad? Que debe quedar a la derecha del eje Y, ¿verdad? Entonces con estos tres puntos aquí hago la gráfica, ¿verdad? Que se puede, aquí ya pongo los valores de un solo, pero se puede hacer, evaluar, ¿verdad? En una tabla, ¿verdad? Para mayor comodidad para hacer la gráfica. Entonces el dominio se saca, ¿verdad? Cuando si es una función logaritmo x, el dominio son los valores mayores que cero, ¿verdad? Los positivos. Pero como en este caso la función es logaritmo de x menos 2, se tiene que resolver la desigualdad x menos 2 mayor que cero. Entonces van a ser los valores mayores que 2, ¿verdad? Porque de menos 2 pasa a restar, de restar pasa a sumar, ¿verdad? No sé si hay preguntas de esto. Si hay preguntas, recuerdo, ¿verdad? Me puede interrumpir en cualquier momento. ¿Consideran algo está confuso? Me pueden interrumpir en cualquier momento para aclarar cualquier dificultad o duda que observen, que no se ve claro, ¿verdad? Bien. Otro ejemplo, nos piden, ahí encuentre el dominio y haga la gráfica de la función y igual logaritmo de 1 menos x. Entonces aquí el dominio lo vamos a encontrar haciendo 1 menos x mayor que cero. Entonces despejamos el 1 como está sumando, ¿verdad? Pasa al otro lado restando. Entonces nos queda menos x mayor que menos 1. Pero en esta situación recordamos que si en un despeje queda una desigualdad, un negativo multiplicando a x mayor que menos 1, debe cambiar el sentido de la desigualdad. Aquí es como que estuviera un menos 1 multiplicando. Entonces se despeja al otro lado de multiplicar, pasa a dividir, ¿verdad? Pero va a cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces aquí hay que recordar, ¿verdad? El criterio, ¿verdad? Que si hay un negativo multiplicando a x, va a cambiar el sentido de la desigualdad, ¿verdad? Entonces x me va a quedar menos 1 sobre menos 1, ¿verdad? Menos 1 sobre menos 1 es uno positivo. Y esto hubo una pregunta de examen, ¿verdad? En el último examen, ¿verdad? Entonces cambia el sentido de la desigualdad. Entonces aquí el dominio, por el tipo de expresión del logaritmo de la función, ¿verdad? Van a ser todos los valores menores que uno, en este caso. Entonces tenemos que graficar valores antes de 1. Entonces, si x igual a cero, entonces y va a ser igual logaritmo de 1 menos cero. Logaritmo de 1 es cero. Esto con la tecla de log, ¿verdad? Se calcula directamente. Entonces se forma el punto 0,0. Si x es igual a menos 2, y va a ser igual a 1 menos 2. Esto se convierte en una suma, ¿verdad? En 1 más 2, ¿verdad? Logaritmo de 3, ¿verdad? Logaritmo de 3. Logaritmo de 3 con se calcula en la calculadora directamente, va a dar 0,48.
48 menos 2, 0,48 va a ser la coordenada de ese punto. Si x es igual a -9, entonces y va a ser igual logaritmo de 1 menos menos 9. Mm, Menos por menos da más, se convierte en suma, ¿verdad? Nos queda 1 más 9, logaritmo de 10, y logaritmo de 10 es 1. Entonces se forma el punto menos 9, 1, ¿verdad? Entonces aquí aparece la gráfica que va a surgir. Entonces, como el dominio son los valores menores que 1, entonces la curva debe estar antes de la línea imaginaria 1, ¿verdad? En el eje antes de 1, ¿verdad? Entonces aquí se va el punto 0,0, ¿verdad? El punto menos 2, 0,48 y el punto menos 9, 1, ¿verdad? Se traza. Aquí se pudo evaluar, ¿verdad? Como el dominio es x menor que 1 para 0,5 para darle mayor precisión, ¿verdad? 0,5 que va a quedar un valor negativo acá, ¿verdad? Para y. Entonces así tomaría la forma, la gráfica de esta función, ¿verdad? Si fuera la función y igual logaritmo de 1 menos x. Entonces aquí el dominio porque hay que aplicar la regla, ¿verdad? Entonces quedan todos los valores menores que 1 para que pueda existir esa función, ¿verdad? Y aquí y la gráfica quedaría antes de 1, ¿verdad? Entonces esto es un caso un poco diferente de los ejemplos anteriores, ¿verdad? Bien, bueno, no sé si hay preguntas. Bueno, espero que se esté entendiendo todo. Y aquí aparece la imagen de una calculadora de esas comunes de Casio, ¿verdad? Entonces aquí está la tecla, ¿verdad? Esta tecla logaritmo es la que se utiliza para hacer estos cálculos, ¿verdad? Logaritmo de 1, solo se aprieta log, después el valor de 1 y ya tenemos el valor 0 nos da. Para 3 aquí aquí tengo que corregir, aquí es 0,48, ¿verdad? 0,48. Ujú. Y no sé qué pasó, entonces tengo que logaritmo de 3, 0,48. Para el logaritmo de 10 sí es 1. Esto redondeado, ¿verdad? El logaritmo tiene más de 5 cifras, se extiende hasta el infinito las cifras decimales, pero para gráfica con dos cifras decimales es suficiente. Clic, una consulta. Ah, diga. Los valores de X siempre me los va a dar el problema. Por ejemplo, Sí, ahí ajá. siempre aparecerá el valor de X para hacer lo demás. Según el dominio, Ajá. es que debe calcular que el dominio depende de la función, ¿verdad? En la función anterior, en esta logaritmo de x son, como es sencilla, x mayor que cero es el dominio, o sea que va a ser, el dominio está dado por la expresión, todos los valores que sean mayor que cero de la expresión que contenga x, ¿verdad? Entonces aquí el dominio como una función sencilla sería x mayor que cero, ¿verdad? Por eso la gráfica aquí se observa, ¿verdad? Que va de cero en delante. Para la siguiente función era logaritmo de x menos 2. Entonces, el dominio se debe calcular x menos 2. 2 que resta pasa al otro lado sumando. Entonces van a ser todos los valores mayores que 2, ¿verdad? Pero como en esta última función es 1 menos x, entonces aquí al resolver la expresión que contenga x, a la que se le saca el logaritmo, debe ser mayor que cero. Entonces se resuelve. 1 que suma, resta, ¿verdad? Pero como hay un negativo multiplicando a x, tiene que cambiar el sentido, ¿verdad? Por reglas matemáticas, ¿verdad? Entonces menos uno entre menos uno
Entonces queda el dominio X menor que uno, todos los valores menores que uno, ¿verdad? Entonces ahí depende la función, ¿verdad? Cómo esté X, ¿verdad? En la función del logaritmo, así va a ser el dominio, ¿verdad? Y casos como esto es que va a cambiar el sentido, entonces por eso queda el dominio antes de un número diferente a los ejercicios anteriores, ¿verdad? Que eran mayor que un número, pero esto por el tipo de expresión que tenemos. No sé si contesto su pregunta. Sí, ahí sí, gracias. Sí, entonces en la función logarítmica, para graficar hay que tener ese cuidado, que hay que resolver para mayor que cero la expresión que contenga x, ¿verdad? De la función logaritmo. Bueno, ahora, como la función inversa de un logaritmo, de una función logarítmica es la función exponencial, se cumple, ¿verdad? Que si y es igual logaritmo base a de x, se cumple que x es igual a elevado a la y, ¿verdad? Es decir, la base del logaritmo elevado a y es igual a x, ¿verdad? Entonces hay esa relación, ¿verdad? Ya que la función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. Entonces, en los siguientes son ejercicios donde hay que aplicar esos criterios para resolver algunas ecuaciones. Por ejemplo, aquí nos piden encuentre el valor de la x, ¿verdad? Entonces nos aparece logaritmo base 2 de 32. Logaritmo de base 2 no se puede calcular directamente en la calculadora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Podemos aplicar esta relación, ¿verdad? La relación que hay entre la función del logaritmo y la función exponencial. Entonces reescribimos, ¿verdad? Este ejemplo, logaritmo de base 2 de 32 lo reescribimos aplicando este criterio. Sería 2 a la x igual a 32. Ese 32 lo que hacemos es que le sacamos los factores comunes, ¿verdad? 32, ¿verdad? 32 se le saca mitad, ¿verdad? Que es 16, que aquí ya me cuesta escribir. Está 16, así 2 que es la mitad 8, 2 que es la mitad 4, 2 que es 4 que es la mitad de 2 y la mitad de 2 que es 1, ¿verdad? Entonces 2 aparece 5 veces, entonces este 32 se le sacan factores comunes y me queda 2 a la 5. Si ustedes miran, 2 a la x es igual a 2 a la 5. Entonces podemos concluir, ¿verdad? Que en estas dos expresiones la única diferencia que aparece entre uno y otro lado es que x, aquí aparece x y aquí aparece 5, pero la base es la misma. Podemos concluir que x es igual a 5, ¿verdad? Entonces esto se hace aplicando la relación, ¿verdad? Que hay entre logaritmo y, y una expresión exponencial. Siguiente caso, logaritmo de x de base x de 9 es igual a 2, ¿verdad? Entonces aplicamos esta relación, sería x a la 2 es igual a 9, ¿verdad? Es decir, esta relación que está arriba, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos acá para x a la 2 igual a 9? Entonces, cuando hay una ecuación con un exponente elevado a la 2, ¿verdad? De x, lo que hacemos es que sacamos la raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada de x a de los miembros de esa ecuación, ambos lados para eliminar el exponente acá, ¿verdad? De 2. Pero sacamos raíz cuadrada a ambos lados, ¿verdad? Entonces, al final, raíz cuadrada de x a la 2 me queda x. Y raíz cuadrada de 9 es 3. Y vamos a usar el número positivo, ¿verdad? Otro ejemplo, nos aparece
logaritmo base de 4 de x menos 3. Entonces, usando la relación que sería 4 a la 2, es decir, aplicamos lo que está aquí arriba, ¿verdad? Dice que la base elevada a y es igual al logaritmo. Entonces sería la base elevado a y, que sería 2, es igual a x menos 3, que es toda la expresión, ¿verdad? Entonces aquí solo elevamos 4 a la 2, que es 16, ¿verdad? Queda x menos 3 igual a x menos 3. Menos 3 que está restando pasa al otro lado, sumando 16 más 3 es igual a 19, y ese va a ser el valor de x, ¿verdad? De la incógnita. Entonces estos son los casos que se puede aplicar, resolver ecuaciones aplicando, hallar la incógnita, aplicando la relación que existe entre una función logarítmica y una función exponencial. Este último ejemplo dice, logaritmo de base x de 16 quedaría x a la 2, ¿verdad? Igual a 16. Entonces aquí 16, bueno, x a la 2 igual a 16. Como hay un x cuadrado, se le aplica raíz cuadrada a ambos lados. Esto para eliminar el exponente, ¿verdad? En x. Entonces me va a quedar una expresión sencilla x igual a la raíz cuadrada de 16, que es 4. Y esta sería la respuesta. Estos son ejercicios donde se aplica la de ecuaciones logarítmicas, donde se pueden resolver aplicando la relación que existe, ¿verdad? Entre una expresión logarítmica con una exponencial, ¿verdad? Haciendo la relación debida, ¿verdad? Entonces recuerden que la base del logaritmo, la base a se eleva a y, ¿verdad? Y se iguala a lo que correspondería a x, ¿verdad? En esta expresión aplicada a cada caso, ¿verdad? Lick, una ¿Preguntas? consulta. Ajá. Por ejemplo, si ahí no estuviera, por ejemplo, otro número que no sea 16, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, que sea un Ah, número que no tiene raíz cuadrada exacta, ahí ¿cómo va. quedaría? Sí, ahí ya vamos a ver en el otro, más adelante. Ah, bueno, Estos son gracias. casos donde tienen raíz, pero ya vamos a ver, ¿vale? Ahora, aunque si no tuviera raíz, en este ejemplo se refiere, ¿verdad? Al último. No, Sí, a ese. quedaría su forma radical. Por ejemplo, hubiera sido 5, hubiera quedado raíz cuadrada de 5. O su equivalente en decimal, ¿verdad? No sé si me explico. Sí, sí, por ejemplo, O no en importa este. si solo el que está antes del igual, del signo igual, tenga raíz. Que solo uno tenga raíz no importa ahí. Sí, no, no importa. Ah, bueno, gracias. Ahora, en este con el primero, ¿verdad? 2 a la x igual a 32. Aquí sí, pues sí. Ya vamos a ver un ejemplo de este, ¿verdad? Digamos aquí porque tienen 32 es 2 a la 5, entonces aquí quedó x igual a 5. Pero se da caso de que no se puede, no tienen múltiplos, ¿verdad? Entonces, allá vamos a ver más adelante un ejemplo. Ahora, vamos a ver propiedades de logaritmos. Las propiedades de logaritmos son las siguientes, ¿verdad? Logaritmo de a por b equivale a la suma del logaritmo de a más logaritmo de b. Es decir, que si sale una expresión, multiplican dos expresiones, el logaritmo de un producto se puede reescribir como la suma de dos logaritmos. El logaritmo de a de la expresión que multiplica primero más logaritmo de b, la expresión que multiplica después. Aquí está escrito un ejemplo. Por ejemplo, logaritmo común de 3 por x se puede, equivale a logaritmo común de 3 más logaritmo de x, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo. Otro ejemplo, logaritmo de a sobre b, el logaritmo de un cociente. Esto se puede escribir como logaritmo de a menos logaritmo de b, es decir, logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Son propiedades de logaritmos que facilitan, ¿verdad? Algunas operaciones. Ejemplo, logaritmo de x sobre 2 se puede escribir por esta propiedad como logaritmo de x menos logaritmo de 2. Estas fórmulas son importantísimas, ¿verdad?
Estas es importante que las tengan copiadas, ¿verdad? Para examen. Otro ejemplo, logaritmo de una potencia de a a la n se puede escribir perfectamente como n por logaritmo de a, es decir, que el exponente se puede pasa a multiplicar, ¿verdad? Y nos facilita los cálculos. N por logaritmo de a, ¿verdad? O sea, logaritmo de la potencia a la n es igual a n por logaritmo de a. Ejemplo, logaritmo de x a la 3 es igual al 3 por el logaritmo de x, ¿verdad? Y son expresiones equivalentes. Otro ejemplo, logaritmo de la raíz enésima de a es igual a 1 sobre n por el logaritmo de a, ¿verdad? Esto se aplica porque raíz de un radical equivale a un exponente fraccionario, ¿verdad? 1 sobre n, entonces por eso que equivale a 1 sobre n por logaritmo de a. Ejemplo, logaritmo de base 4, perdón, logaritmo de raíz cuarta de x equivale a un cuarto por logaritmo de x. Otra propiedad importante, logaritmo de base a de a es igual a 1, ¿verdad? Es decir, que si hay el logaritmo de una base de un número que tenga igual a la base, el resultado es igual a 1. Ejemplo, logaritmo de base 7 de 7 es igual a 1. Logaritmo de base de logaritmo de natural de e es igual a 1. Ya vamos a ver, el logaritmo natural es el equivale al logaritmo de base e, ¿verdad? Pero se escribe como logaritmo natural y esta tecla de logaritmo natural se puede calcular directamente, ¿verdad? En la calculadora, ¿verdad? Logaritmo de natural de e es igual a 1 porque el logaritmo natural equivale al logaritmo de base e, ¿verdad? Es decir, equivale al logaritmo base e. Logaritmo de base e de e, por eso es que es igual a de base e de e. Vale. Logaritmo base de e es igual a 1, ¿verdad? Es lo que equivale a esta expresión, ¿verdad? Por eso es que aparece 1 ahí, ¿verdad? Logaritmo natural equivale al logaritmo de base e. Bueno, solo ya nos va a sacar de la reunión